El camino, la verdad y la vida. Curso bíblico de 36 lecciones. Curso básico de conocimientos generales de las enseñanzas de la Sagrada Biblia. Y esta es la lección número 4. La salvación, la salvación. Bueno, yo soy Luis Enrique Restrepo Arango, estoy en Fresno, Tolima. Hoy estamos a 14 de enero del año 2020, es un día martes. Y para los que están en otros países, Fresno, Tolima es un pequeño pueblito en la ladera de la cordillera. Es un poco frío aquí, está frío. Y es en Colombia, estamos en Colombia, Sudamérica. Y aquí está mi correo, mi celular, mi número de WhatsApp para contactarme si deseas entrar en contacto conmigo. Bueno, esta es la lección más importante de todo el curso. Este es el objetivo del curso, la salvación. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, o sea, Jesús, Él es la salvación. Bueno, vamos entonces a comenzar con una oración. Ay, Señor y Dios, Padre Santo, ayúdame con mi garganta, Padre Santo. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Ayúdame, Señor, a hacer esta oración. Ayúdame, Señor, a aumentar la cosecha de almas. Estamos en los últimos días, el tiempo se está acabando, Señor. Ayúdame a contribuir, Señor, con tu obra de salvar almas, por la cual, Señor, has pagado el precio más alto, más elevado, al entregar a Jesús para morir por nosotros, para salvarnos. Literalmente entregaste el cielo entero, Señor. Ese es el precio de un alma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdónanos nuestros pecados, purifícanos en esa sangre preciosa de tu Hijo, derramada en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y Señor, si hay alguna presencia maligna aquí o en el lugar donde me están viendo, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus malos, a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda, que salgan de esos hogares y si están aquí, que salgan de este lugar en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros y transforme nuestra naturaleza, nos haga participantes de la naturaleza divina y nos dé sabiduría celestial para entender, para comprender y para aceptar esta maravillosa lección y la salvación en sí en Jesús. Humildemente, Señor, te lo suplico en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Bueno, acá a veces el acompañamiento aquí del fondo de los himnos del himnario, a veces sube mucho el volumen, a veces baja. Bueno, primera pregunta. Voy a dejar aquí más tiempito para que tú puedas leer.
¿Quién envió a Jesús al mundo? Gálatas 4:4. Muy bien, vamos a abrir en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aquí está. Aquí está. Gálatas 4:4. ¿Sí se alcanza a ver allí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién envió a Jesús al mundo? El Padre, Dios el Padre, obviamente. Muy bien. ¿Y para qué? Voy a mostrar acá. La segunda pregunta. A ver que quede bien enmarcado. ¿Para qué vino Jesús a nuestro mundo? Lucas 19:10. ¿Para qué el Padre envió a Jesús a este planeta? Muy bien, vamos a buscar Lucas 19:10. Por cierto, si Jesús fue enviado aquí, ¿fue enviado de dónde? ¿Dónde estaba antes? ¿Y qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Él tenía el cargo más elevado en el universo, rey del universo. Él se despojó de su corona, dejó la adoración de los ángeles y por un misterio que nosotros no entendemos, vino a este mundo y se encarnó en la Virgen María. Muy bien, esto es algo maravilloso y en la eternidad con seguridad que tendremos un mejor concepto acerca de la encarnación de Jesús. Pero vamos a responder la segunda pregunta. ¿Para qué envió el Padre a su Hijo Jesús acá a la tierra? ¿Para qué vino Jesús? Y tenemos varios lugares en la Biblia que responden esta pregunta. Veamos uno de esos lugares en Lucas 19:10. 19:10, aquí está. ¿Sí se ve allí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es Jesús el que está hablando aquí. Y Él me está diciendo a mí y te está diciendo a ti que vino a buscarme y vino a buscarte porque yo me había perdido y tú te habías perdido por causa del pecado. Y vamos para la pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Se ve bien allí? ¿Cuándo se dio la promesa de la salvación? Génesis 3:15. En realidad, la pregunta es ¿cuándo se dio la primera vez que se dio la promesa de la salvación? Bueno, yo quiero, antes de leer Génesis 3:15, tener en cuenta algo que ya comenté en los videos anteriores y está en Efesios capítulo 1 y el versículo Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: bueno,
Está un poco largo el texto, entonces yo voy a mostrar aquí Efesios 1:4 y en realidad voy a leer el 3 y el 4. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes del mundo ser creado, Dios, que conoce el futuro, sabía que el hombre iría a desobedecerlo. Dios sabía que Adán y Eva irían a pecar, porque Él tiene este poder omnipotente de saber el futuro, por eso Él conoce el futuro. Y Él enfrentaba un dilema, enfrentaba un problema. Y antes de crear el mundo, aquí acabamos de leerlo, antes de la fundación del mundo significa antes de crear el mundo, Él tomó la decisión de salvar a la raza humana. Y aquí nos dice que esta es una bendición que viene de los lugares celestiales, es una decisión que fue tomada en el cielo. Ahora retomemos la pregunta número 3. ¿Cuándo se dio esa promesa de la salvación por primera vez? Obviamente, una vez que hubo pecado. Ya leímos, finalizando la lección número 3, como el conflicto entre el bien y el mal que se inició en el cielo, ya leímos cómo continuó aquí en la tierra. Porque Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado, pero ambos desobedecieron y el plan de la salvación ya había sido diseñado y ahora entra Dios en escena y hace la promesa de la salvación usando lenguaje simbólico y vamos a leerlo. Está en Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15. 3:15. Bueno, repito, es muy importante que tú tengas una Biblia para que tú puedas acompañar la lectura con tus propios ojos. Y si tienes un celular al que se le permita colocarle una aplicación para bajar la Biblia, tú puedes bajar la Biblia a tu celular. En realidad, para contextualizar, debo leer desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Hay una maldición sobre el animal que Satanás utilizó para hablar con Eva. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora lo que está en el versículo 15 no es dicho por Dios para el pobre animal que ahora está maldito, está bajo una maldición. Ahora le va a hablar a aquel que utilizó el animal, o sea, a Satanás. Y a Satanás le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando estudiemos el estudio acerca de la verdadera iglesia, comprobaremos que Dios utiliza la figura de la mujer para simbolizar la iglesia.
Iglesia viene de la palabra eclesia y significa congregación. Y para que haya una congregación, ¿cuántos se necesitan? 2 o más. De hecho, el mismo Jesús dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, en este contexto. Si 2 de vosotros se reunieren en mi nombre, allí 2 o 3 de vosotros, ahí estoy yo en medio de ellos. La primera eclesia, la primera congregación, iglesia, que existió se formó con Adán y Eva. Bueno, después se le acrecentaron 2 miembros más, Caín y Abel. Bueno, eso viene después. Y en realidad, con la mujer está simbolizando a la iglesia. Entonces, en las palabras, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y entre la mujer, estamos escuchando algo muy terrible. Los que pertenecemos a la verdadera iglesia de Dios y realmente somos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, pertenecemos a lo que Dios considera su eclesia, su iglesia. Somos enemigos de Satanás por una enemistad que Dios colocó entre nosotros y él, una vez que hubo pecado. Pero también hay enemistad de él hacia nosotros, contra nosotros. Nos odia porque estamos en su territorio y nos atrevemos a desobedecerle y a no reconocer su poder, ni su autoridad, ni su dominio, sino que obedecemos a Dios y nos atrevemos a aceptar el dominio, el poder, la autoridad de Dios, no de Él. Esa sí que es una poderosa razón para considerarnos sus enemigos. Recuerda, somos enemigos del diablo. Y sigue diciendo, y entre tu simiente y la simiente suya. Algunas versiones bíblicas dicen, y entre tu descendencia y el descendiente de ella, de la mujer. Bueno, los ángeles no se pueden reproducir. Entonces, ¿cómo Satanás iría a tener descendencia? Cuando profundices en el estudio de la Biblia, comprobarás lo que voy a decirte. La descendencia de la actitud del espíritu de rebelión y de desobediencia a Dios es la descendencia de Satanás mencionada aquí por Dios en los hijos de desobediencia, para usar lenguaje bíblico, que somos la raza humana, porque todos hemos desobedecido a Dios con mayor o menor frecuencia, con menor o mayor gravedad. ¿Y qué significa el descendiente de la mujer? Bueno, literalmente Jesús nació de una mujer, ya acabamos de leerlo, pero también se nos dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, una iglesia vestida con el sol. Y el sol también es un símbolo de Jesús. Jesús es llamado el sol de justicia. Y esta mujer tiene una serie de características y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer está simbolizando a la iglesia verdadera, en este caso es la iglesia judaica, y de la iglesia judaica debía nacer el descendiente mencionado en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién es ese descendiente? Con D mayúscula. Jesús. También se le llama la simiente de la mujer. Ese descendiente es Jesús.
Muy bien. Y sigue diciendo el texto. Bueno, ahora vamos a entender un poquitito mejor. Entonces, hay una enemistad natural entre Satanás y sus descendientes, los hijos de la desobediencia, a los que especialmente se refiere y se aplica más fuertemente a todos aquellos que no quieren obedecer a Dios y que no quieren aceptar a Jesús como su Salvador. El primer ejemplo lo encontramos en Caín. Llegó a aborrecer y a odiar tanto, podemos decirlo literalmente, el primer hijo de la desobediencia, descendiente de esa característica de rebeldía, de apostasía de Satanás, que llegó a odiar tanto a el Hijo de Dios que aceptó a Jesús como su Salvador, que era su propio hermano, su hermano menor Abel, que inclusive lo mató. Esa enemistad ha traído, después de ese primer homicidio, millones y millones de homicidios en los últimos casi 6.000 años desde ese primer homicidio, y cosas terribles contra los hijos de Dios. Pero también menciona que esa enemistad se extendería al descendiente, que por cierto alrededor de casi 4.000 años después nacería en este planeta de la Virgen María. Y la Virgen María pertenecía junto con su esposo José a la iglesia verdadera. Muy bien, esto es muy bonito y es muy importante. Y sigue diciendo, dice, esta te herirá en la cabeza. Esta simiente, está hablando del descendiente con D mayúscula de Jesús, te herirá en la cabeza. Literalmente esto está diciendo, este descendiente Jesús, que vendrá un día al mundo, contra el cual tú tendrás mucha enemistad, le está diciendo Dios a Satanás. ¿Qué tanta enemistad? Inmediatamente Jesús nació, el diablo empleó al imperio romano para matar a los niños menores de 2 años en Belén, donde Jesús nació, conforme a la profecía, debía nacer en Belén, tratando de matar a Jesús. ¿Qué tanta enemistad? Lo persiguió y lo presionó, y la Biblia nos dice que fue tentado en todo, y el tentador es el diablo. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice que Jesús fue tentado en todo, y el diablo hizo todo lo que pudo para hacerle la vida a Jesús lo más imposible y lo más amarga que fuese durante toda su existencia aquí en la tierra, hasta que finalmente conspiró y lo mató. Este homicidio que lo cometió Satanás utilizando hombres es más uno de los terribles homicidios contra los hijos de Dios, y literalmente Jesús es el Hijo de Dios a través de toda la historia del cristianismo, desde el primer homicidio incitado por Satanás y cometido por Caín contra este Hijo de Dios llamado Abel, el primer mártir del cristianismo. ¿Y qué significa que ese Hijo de Dios, ese Jesús, ese descendiente, esa simiente, le ocasionaría una herida mortal? Una herida en la cabeza es una herida mortal. Dios está usando el lenguaje simbólico a Satanás, que con su muerte y su resurrección, precedidos de una vida sin pecado, sin mancha, destruiría el reino de Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí. Una vez que Adán pecó, comenzó a reinar Satanás. Literalmente, Adán le entregó el reino en bandeja de plata a Satanás. Con esas aclaraciones tuvimos el final del segundo segmento,
de la lección número 3. Y ese reino le está diciendo aquí, Dios le está hablando a oídos de Adán y Eva y de los ángeles y por cierto del universo entero y a oídos de Satanás, que ese reino no iba a durar eternamente, que un día el Hijo de Dios acabaría con él, pero ¿de qué manera? Aquí dice, y tú le herirás en el calcañar. Esa herida en el calcañar que Satanás le haría a Jesús está simbolizando toda la tortura, los 78 azotes que él sufrió, la corona de espinas y la crucifixión, por amor a ti y por amor a mí. Hasta aquí llega este primer segmento. Vamos ya para el segundo segmento.